Descubre cómo un maestro transformó la vida de un joven aparentemente inútil en una increíble hazaña. Javier, un joven de 19 años, atravesaba los días como un fantasma en el bullicioso barrio donde creció. Desde hace tiempo, las palabras inútil y fracasado resonaban en su mente, como ecos de una historia que no podía cambiar. Su madre, una trabajadora incansable, luchaba cada día para hacer frente a las cuentas, y Javier sentía que su existencia solo era una carga más en esa ya pesada mochila. Mientras los demás jóvenes de su edad soñaban a lo grande, él se perdía en la rutina de las horas en casa, atormentado por una sensación de vacío y desesperanza. Un día, en un giro inesperado, conoce a don Miguel, un maestro de matemáticas retirado que ve en él un potencial oculto. A medida que Javier empieza a explorar el fascinante mundo de las matemáticas bajo la mirada atenta y sabia de don Miguel, se comienzan a desatar destellos de una habilidad nunca antes imaginada. Sin embargo, cada paso hacia adelante se veía empañado por los murmullos burlones de sus compañeros, quienes siempre listos para recordarle su condición de perdedor. Las dudas comenzaron a socavar su creciente confianza. ¿Podría realmente ser bueno en esto? ¿Era posible que alguien como él pudiera destacar? Esas preguntas eran cadenas que lo mantenían atrapado, incluso mientras sus ganas de aprender brotaban como flores después de una tormenta. Una tarde, después de otro largo día de trabajo, su madre lo visitó. Javier, sumido en su confusión, no esperaba mucho de aquella conversación, pero al ver las lágrimas en los ojos de ella, sintió el temblor de la revelación. Ser fuerte no significa ser perfecto, mijo, le dijo ella, con la voz entrecortada. Significa levantarse cada vez que la vida te tira al suelo. En ese momento, Javier sintió que una chispa se encendía dentro. Por primera vez en mucho tiempo, albergaba la esperanza de poder cambiar su verdad. Impulsado por ese nuevo sentimiento, junto a don Miguel, se inscribió para postulaciones a una beca universitaria que podría cambiar su vida. Pero las voces en su mente seguían repitiendo que él nunca podría conseguirlo. Mientras su mente se luchaba entre el deseo de actuar y el miedo a fracasar, se sentía como si caminara por un delgado hilo entre la duda y la posibilidad. Justo cuando pensó que todo estaba en contra, encontró un tesoro en su historia familiar, su abuelo, un inmigrante que luchó por una vida mejor, y su abuela, quien enseñó a sus hijos a nunca rendirse. Esa verdad le dio fuerzas, un propósito renovado. El día de la evaluación estaba a la vuelta de la esquina, y la ansiedad convirtió el aire en un muro opresivo. ¿Qué pasará si no soy suficiente?, pensó mientras recorría su habitación, sintiéndose más aplastado que nunca. Una notificación de su teléfono quebró el silencio. Aquel mensaje de don Miguel: el éxito no es ser el mejor. Es intentarlo con todo el corazón. Esa frase iluminó un rincón oscuro de su ser, resonando como un tambor en su mente. A medida que se dirigía al examen, la pregunta de lo que encontraba en su interior comenzaba a cobrar vida. Pero antes de ingresar a la sala, se tropezó con un secreto familiar que lo dejó paralizado. Una revelación que pondría en tela de juicio todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo. ¿Sería capaz de confrontar la verdad y convertirse en el hombre que deseaba ser, o el peso de su pasado lo aplastaría? Cada latido era un eco del desafío que le esperaba, y con el tiempo en su contra, la respuesta era inminente. El eco persistente de su revelación retumbaba en la cabeza de Javier como un tambor de guerra. A medida que cruzaba el umbral del salón de exámenes, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquello que había descubierto sobre su familia comprometía no solo su identidad, sino también sus aspiraciones. La angustia se mezclaba con la emoción al recordar las historias de su abuelo, quien había llegado con la convicción de ofrecer a su familia una realidad mejor. ¿Podría él llevar esa misma lucha adelante o dejarse abatir por el miedo? Los puntuados escritorios estaban iluminados por la fría luz fluorescente, creando un ambiente que parecía señalar cada imperfección y duda. En su asiento, Javier luchó con una tormenta interna. Los murmullos de sus compañeros reverberaban en su mente, dibujando caricaturas de burlas y desprecio. Fue en ese momento que la voz de don Miguel, cálida y firme, resonó en su mente. Recuerda, Javier. La grandeza no radica en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. La hoja de examen se deslizó hacia él como si hubiera sido enviado desde el más allá,
Las preguntas retumbaban en su mente, cada una desafiándolo a recordar lo que había aprendido. No era solo una prueba de matemáticas, era una prueba de su valía. A medida que la tinta se deslizaba por el papel, Javier sintió que, al registrar cada respuesta, también se desprendía de las cadenas de su pasado. Las respuestas se apresuraron en su mente mientras avanzaba, impulsado por un ímpetu inesperado. Sería la primera vez que su vida dependiera de su propio esfuerzo. El tiempo volaba. Su corazón latía con fuerza entre cada pregunta, y cada rayo de luz que atravesaba ese salón opresivo parecía brindarle energía. En ese instante, no había espacio para la duda, solo existía el momento presente donde estaba decidido a luchar por su futuro. De repente, todo se desvaneció menos su determinación. Javier sabía que en su pecho albergaba una fuerza que muchos no veían, pero que ahora empezaba a tomar forma. Cuando finalmente entregó su examen, un sudor frío recorrió su frente. Había dado lo mejor de sí, pero el temor a no ser suficiente, esa sombra familiar, comenzó a acechar. ¿Y si no obtengo la beca?, se preguntó, mientras caminaba hacia su casa, el peso de la incertidumbre logrando apoderarse de él nuevamente. Esa noche, mientras buscaba consuelo en el sueño, se vio a sí mismo en el campo, rodeado por su abuelo y su abuela, con el viento soplando a su alrededor, murmurándoles que no había límites, que había que creer en ellos. Sin embargo, a la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era don Miguel, y el tono de su voz era serio, no como siempre. Javier, hay algo importante que debemos conversar. El corazón de Javier saltó. Ahora, el mismo mentor que había creído en él, posiblemente le compartiría sus impresiones sobre el examen. Su mente se llenó de un torrente de especulaciones, cada una más oscura que la anterior. Mientras se preparaba para la reunión con aquel que había sido su faro en la oscuridad, sentía la presión acumulándose en su pecho. Había una verdad esperando ser revelada, y aunque eso podría sellar su futuro, también podría ser la puerta de entrada a una nueva vida. ¿Podría ser que don Miguel le tuviera una sorpresa? O tal vez, la realidad que había temido se materializaría frente a él, haciendo que su lucha se sintiera aún más solitaria. La incertidumbre de las palabras por venir pesaba como una losa sobre su ser. ¿Estaba listo para el desafío que se avecinaba, o se encontraría de nuevo parado sobre una línea que nunca imaginó cruzar? La vida siempre obliga a sus protagonistas a tomar decisiones difíciles, y ahora era el momento de hacer frente a su destino. El aire en la cafetería era denso, rebosante de ruido y risas de otros estudiantes que disfrutaban de su almuerzo. Javier se sentó solo en una esquina, su mente en lo que estaba a punto de enfrentar. El teléfono todavía vibraba en su bolsillo donde había recibido la llamada de don Miguel. Solo diré esto, pensó, nada será como antes. La incertidumbre flotaba en el ambiente, cegando sus pensamientos. Cuando finalmente llegó el momento de reunirse con don Miguel, una serie de preguntas acataron su mente. ¿Qué podía revelar que cambiaría su vida de manera tan drástica? Las horas de estudios, sacrificios y desvelos se compactaron en ese instante. Javier traspasó la puerta de la oficina, sintiendo el peso de la expectación tangible en el aire. Allí estaba, su mentor, con una expresión que reflejaba tanto preocupación como determinación. Javier, comenzó don Miguel, los resultados del examen son más que números. Ellos reflejan tus esfuerzos, y tengo que decirte que han sido excepcionales. Has asegurado la beca que tanto anhelabas. Un torrente de alivio invadió a Javier, pero el auge de felicidad se oscureció rápidamente por una inquietante pregunta, ¿por qué el tono serio entonces? El corazón de Javier se aceleró mientras la sonrisa de su mentor se desvanecía. No todo es blanco y negro. La beca viene con exigencias. Tendrás que realizar un proyecto, un trabajo que lo demuestre no solo académicamente, sino también emocionalmente. Tienes que explorar tu identidad, tu pasado. Tienes que mirar de frente lo que descubriste sobre tu familia. La revelación cayó como un balde de agua fría. Era una prueba diferente, más profunda, que iba más allá de las habilidades académicas. Empezó a recordar las historias enraizadas en su memoria, conversaciones ocultas de su familia que nunca entendió completamente.
La identidad que había estado construyendo era, de alguna manera, un reflejo distorsionado de su origen. ¿Cómo podría, entonces, usarlas como parte de su trabajo? Don Miguel lo observaba con paciencia. Entendía el miedo y la lucha interna que ahora lo dominaba. Esta es una oportunidad, Javier, no solo para demostrar tu valía académica, sino para enfrentar lo que realmente eres. Para convertirte en el hombre que deseas ser, debes aceptar la sombra de tu historia, confrontar lo que oculta nuestro pasado puede ser liberador. Y así, una misión personal se abrió ante él, un viaje hacia la aceptación. Javier respiró hondo, consciente de que la astronomía de su mundo había cambiado una vez más. En lugar de aceptar su papel como víctima de circunstancias, debía convertirse en el artífice de su propia historia. Avanzar hacia la verdad podría costarle, pero también prometía una liberación de su identidad superficial. El trabajo sería monumental, pero sería su legado personal. Comenzó a trazar un plan, una serie de pasos que lo llevarían a su objetivo. Investigar en antiguos documentos familiares, hablar con parientes, afrontar los silencios y vacíos que habían definido su infancia. Cada descubrimiento podría abrir nuevas puertas, permitiéndole reescribir su narrativa y, por ende, su futuro. Mientras se marchaba de la oficina de don Miguel, una sensación de chispa interna empezaba a encender su determinación. Estaba decidido a transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Sin embargo, el camino no sería fácil, el eco del miedo aún susurraba en sus oídos. La pregunta clave resonaba con fuerza en su mente, ¿acaso estaba preparado para descubrir la verdad que tanto había ido esquivando? Javier sabía que esto cambiaría su vida, y mientras se alejaba, un nuevo tipo de incertidumbre lo seguía, cargado de una mezcla de emoción y terror. Se detuvo en el umbral de la puerta. La penumbra del mundo exterior lo rodeaba. La próxima semana marcaría el comienzo de su viaje hacia las profundidades de su propia identidad, y no podía evitar preguntarse si al final, al confrontar los demonios del pasado, encontraría en su interior no solo un propósito, sino también su verdadero ser. La voz de don Miguel resonó en su mente, cada desafío trae consigo una decisión. Javier, ahora consumido por la intensidad de su resolución, se dispuso a enfrentar lo desconocido. La complejidad de su futuro lo aguardaba, y tan pronto como se dio la vuelta, se dio cuenta de que estaba a punto de iniciar un viaje que lo llevaría no solo a las profundidades de su historia familiar, sino también a un descubrimiento inesperado de sí mismo. ¿Qué tendría reservado el destino cuando empezara a desenterrar lo que había estado escondido? ¿Podría encontrar las respuestas que finalmente le darían sentido a su existencia? La búsqueda empezaría pronto, y sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes se convirtieron en una travesía de exploración. Cada mañana, Javier despertaba con un propósito renovado, pero también con el peso de la incertidumbre. Las sombras del pasado danzaban en su mente, y con cada paso que daba, se preguntaba qué verdades ocultas emergían. La decisión de indagar en su historia familiar era un camino intrincado, lleno de bifurcaciones que lo desafiaban a cada momento. Abrió un viejo baúl en el desván de su abuela, donde había visto a su madre guardar fotografías y cartas antiguas. El olor a papel envejecido lo envolvió, y al sacar un álbum, descubrió rostros y nombres que apenas recordaba. Cada imagen parecía tener vida propia, cada rayo de esperanza y dolor entrelazados. La primera inquietud era su abuelo, un hombre que siempre había escuchado, pero cuya historia había estado marcada por el silencio. Días enteros transcurrieron mientras Javier le hacía preguntas a su abuela. Aceptando su propio temor a lo desconocido, se adentró en conversaciones que prontamente revelaron secretos de familia que nunca imaginó. La revelación de su abuelo, alguien que había luchado en una guerra, resonó profundamente en su interior. Finalmente, comprendió que su legado no era simple, el bombardeo de las expectativas familiares se negaba a desaparecer, y sus propios deseos empezaban a tomar forma. El reto llegó cuando don Miguel le pidió que presentara sus avances en una reunión. La cita se acercaba y la presión aumentaba. Debería tener algo emocionante, algo que impacte, pensó. Sin embargo, cada indicio de progreso que pensaba mostrar se convertía en un apremiante dilema interno. Compartir su verdad requeriría una vulnerabilidad que lo había dejado temblando.
Es posible que, al abrir su corazón, exponer su historia familiar, ¿podría también liberarse? En un instante de desesperación, Javier buscó apoyo en un grupo de amigos de la universidad. Su habilidad de comunicación y persuasión les había ganado respeto, pero su inseguridad floreció cuando comenzó a compartir sus sentimientos. La realidad era que, a menudo, el concepto de confianza era un terreno desconocido para él. Buscar ayuda se convirtió en un dilema moral, ¿sería visto como alguien débil? Aún así, decidió compartir su vulnerabilidad. Durante una cena, expuso sus inquietudes sobre el proyecto y lo que había descubierto sobre su abuelo. Su grupo respondió con empatía y consejos. Era como si el peso que lo oprimía se aligerara un poco. Las palabras de un amigo quedaron grabadas en su mente: no eres la historia que eligieron para ti, eres el narrador de tu propio cuento. Con ese nuevo impulso, Javier se sentó a reflexionar. Frente a la hoja en blanco, consideró el objetivo del proyecto: no solo buscar la verdad, sino transformar su legado en algo construible. Eso significaba sublimar el dolor y los errores en una nueva narrativa donde la aceptación y la fortaleza cohabitaban. La idea de usar su historia como un puente, un aprendizaje que generara empatía y conexión, empezó a tomar forma. Mientras cada descubrimiento florecía, aparecían conexiones inesperadas. Javier comenzó a analizar la importancia del perdón. No solo de su familia hacia el pasado, sino el suyo hacia sí mismo. Se dio cuenta de que el camino hacia la verdad sería, en última instancia, una manifestación de amor propio. El miedo a confrontar sus orígenes no podría seguir paralizándolo. La fecha límite se acercaba y la presión más fuerte que nunca. Pero ahora, cuando Javier miraba atrás, encontraba fuerza en su nuevo conocimiento. Estaba listo para competir con sus miedos. Quizás no tengo todas las respuestas, pero tengo un camino, pensó. Estaba preparado para revelar su historia. Inesperadamente, una carta llegó de un pariente lejano mencionando la misteriosa historia de su abuelo. El tiempo se detuvo, el contenido parecía ser el eslabón perdido que lo definiría. La curiosidad lo consumía. ¿Qué secretos guardarían aquellos papeles amarillentos? Había llegado el momento de desenterrar la verdad definitiva de su familia. Este nuevo hallazgo planteaba una pregunta inevitable y apremiante: ¿sería este el momento que transformaría por completo nuestra narrativa familiar, o su vida podría tambalearse bajo el peso de la verdad? ¿Estaría preparado para comprometerse, sin reservas, con lo que encontrara? La respuesta lo aguardaba en el porvenir. El aroma del papel envejecido aún flotaba en el aire cuando Javier abrió la carta, sus manos temblaban ligeramente. Después de leer las primeras líneas, un torrente de emociones se desbordó en su interior. Las palabras detallaban la vida de su abuelo de una manera que nunca había imaginado. Se mencionaban decisiones difíciles, sacrificios personales y, sobre todo, la lucha constante entre el deber y el deseo. Esa lucha resonaba en él de forma inquietante, se sentía incapaz de no relacionarse con su historia. Con cada palabra, Javier conectaba más con la esencia de su abuelo, un hombre que había navegado en un mar de conflictos personales y familiares. Antes de terminar de leer, ya había formulado un plan mental. Se propuso profundizar en esos temas, no solo por el proyecto que lo había absorbido, sino porque el poder de su legado merecía ser reconocido. Saber que su abuelo había enfrentado adversidades, y a pesar de ello había logrado perdonar en su propia vida, le otorgaba el coraje que le faltaba. Sin embargo, el miedo aún lo acechaba. Si el viaje a su pasado traía consigo una carga emocional tan pesada, ¿acaso estaba realmente listo para abrir esas viejas heridas? ¿Los fantasmas del pasado retumbarían demasiado fuerte en su presente? Aún así, la voz de su amigo resonaba en su mente: eres el narrador de tu propio cuento. Esa afirmación comenzó a transformar en él una creciente determinación. Ser el narrador significaba dar vida a esas historias que había ignorado, no solo para entender su historia familiar, sino para esculpir su propia identidad en el proceso. Al día siguiente, Javier agotó su jornada entre libros antiguos y nuevas investigaciones en línea. Decidió visitar la biblioteca local, un lugar donde las horas parecían volar. Cada documento que revisaba era una pieza del rompecabezas que habían sido su familia,
y a medida que encajaba cada fragmento, perdió la noción del tiempo. Reflexionó sobre cómo la historia de su abuelo lo impulsaba a cuestionar su propia vida. ¿Acaso había sido hijo de un héroe que ni siquiera conocía? Retornando a su hogar, su mente estaba llena de ideas para la exposición. En lugar de preocuparse por el enfoque esperado, decidió que su presentación iba a ser visceral, honesta. Hablar sobre su abuelo era compartir un legado de desafío y superación, una oportunidad de conectar emocionalmente con su audiencia. Cada sentimiento de duda que había experimentado se tornó en determinación. El día de la presentación llegó, y la sala estaba repleta. A medida que Javier se preparaba detrás del podio, su corazón latía desbocado. Fue entonces cuando recordó las dificultades que había enfrentado su abuelo, las decisiones que tuvo que tomar bajo presión. Él también estaba en ese exacto momento. Exhaló hondo, sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones y lo anclaba al presente. Mientras comenzaba a hablar, se fue deslizando hacia su propia vulnerabilidad, compartiendo no solo la historia de su abuelo, sino el viaje que eso había significado para él personalmente. El relato oscuro y lleno de secretos se transformó en una narrativa de resiliencia y redención. A través de la verdad, había encontrado la libertad. Al finalizar su exposición, el aplauso resonó en la sala, pero más que eso, Javier sintió un círculo de energía que lo envolvía, como si cada persona estuviera comprometida con su historia. Eso le dio una gratificación desbordante, la validación de que su voz podía marcar la diferencia no solo para él, sino para los que lo rodeaban. En los días siguientes, la lucha interna entre su autoaceptación y el miedo a ser juzgado continuó, alimentada por los ecos de la audiencia. Sin embargo, un nuevo mensaje llegó, esta vez de su abuela. Te necesito, hay algo que debes saber sobre tu abuelo que nunca te he contado, decía la nota. La clara urgencia de sus palabras le heló la sangre. ¿Qué más podía haberse ocultado? Estaba lejos de haber desenterrado la historia completa, y nuevamente se enfrentaba a la incertidumbre. Su viaje apenas comenzaba, y la verdad solo parecía profundizar el misterio. Javier no pudo evitar que su mente se llenara de preguntas tras recibir la carta de su abuela. Cada palabra estaba impregnada de un peso emocional que lo retrocedía a los momentos de incertidumbre vividos al preparar su exposición. La urgencia en las palabras de su abuela provocó un torbellino en su interior, no podía permitir que ese misterio se interpusiera en su camino hacia el autoconocimiento. Así que, impulsado por una combinación de curiosidad y necesidad de conexión, decidió buscar a su abuela para hablar de la misteriosa revelación. La idea de enfrentarse a la historia familiar le resultó abrumadora, pero sabía que el descubrimiento que ella prometía podría cambiarlo todo. Después de un breve intercambio de mensajes, acordaron verse en su casa ese fin de semana. Al arribar, Javier notó una atmósfera tensa en el aire. Su abuela lo recibió con una mezcla de preocupación y cariño. Antes de que pudiera preguntar por la carta, ella lo condujo a la sala donde habían pasado tantas horas juntos en su infancia. Se sentó en un sillón desgastado mientras ella tomaba un profundo respiro, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Tu abuelo, había cosas que nunca compartió, Javier, dijo con una voz temblorosa. Las primeras palabras eran siempre las más difíciles, él podía sentir la carga emocional que llevaba. Su abuela relataría historias no contadas que debían ser parte de su historia familiar. Con cada relato que su abuela compartía, su historia se entrelazaba con la de su abuelo. Hablaba no solo de sus luchas personales, sino de secretos ocultos que a menudo eran difíciles de revelar, incluso para los más cercanos. Las decisiones que había tomado y las razones detrás de ellas comenzaban a dibujar la imagen de un hombre más complejo de lo que Javier había imaginado. Conforme la conversación avanzó, Javier se dio cuenta de que muchas de las decisiones de su abuelo habían estado guiadas no solo por sus propios deseos, sino por un profundo sentido de responsabilidad hacia la familia. A pesar de las adversidades, había aprendido a manejar el dolor con una resiliencia admirable. Cada historia de sacrificio resonaba en el corazón de Javier, empujándolo a reflexionar sobre su propia vida y elecciones. A medida que su abuela hablaba, él comenzó a notar patrones en su propio comportamiento. La abrumadora presión de ser parte de una historia más grande lo llenó de ansiedad, pero al mismo tiempo, también despertó una llama de ambición.
Era momento de reconciliar sus miedos y decisiones. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó Javier, la frustración tintada en su voz. La abuela bajó la mirada, como si la culpa le pesara más de lo que había imaginado. Quería protegerte de un legado que podría aplastarte, respondió con sinceridad. Pero a veces, las historias ocultas pueden liberar más que aprisionar. Esa afirmación le dejó un eco profundo. Las decisiones, las luchas, los secretos, todo parecía converger en un mismo punto. La historia de su abuelo no era solo su legado, era parte del comportamiento que había modelado a Javier, consciente o no. En ese instante, comprendió que cargaba tanto con la historia de su abuelo como con la suya propia. Las sombras del pasado solo eran presagios si él no decidía iluminarlas con su verdad. Antes de despedirse, su abuela le entregó un viejo álbum de fotos, testigo silencioso de vidas pasadas. Explora tu historia, dijo con un brillo de esperanza en los ojos. No solo la de tu abuelo, sino la tuya. Puede que encuentres respuestas a las preguntas que aún no has formulado. Con el álbum en su regazo, Javier sintió una mezcla de gratitud y desafío. No solo quería descubrir quién era su abuelo, sino también quién quería llegar a ser. El impulso invadió su ser, era el momento de emplear esa verdad en su vida, de decidir cómo el legado se adaptaría a su propia narrativa. Mientras hojeaba las páginas amarillentas del álbum al regresar a casa, un retrato específico llamó su atención, su abuelo con un grupo de hombres en un taller. El lado de ese abuelo que había sido mecánico y que entendía el mundo a través del metal y la herramienta se reveló ante él como un misterio aún sin explorar. ¿Qué lecciones habría dejado ese rincón de su vida? La revelación se sintió como el inicio de un nuevo capítulo en su vida, un viaje que iba más allá de lo que había conocido. Sin embargo, la sensación de que cada descubrimiento traía consigo nuevas dudas también comenzó a anidar en su mente. Mientras más se adentraba, más quería saber, pero, ¿qué más estaría dispuesto a confrontar? Así comenzó su viaje de indagación, dejando atrás la incertidumbre y el miedo, un camino hacia un futuro lleno de posibilidades y, quizás, una compleja verdad que lo llevaría a encontrarse a sí mismo. ¿Pero qué más podría descubrir al cruzar la frontera entre el pasado y el presente? Las páginas del álbum aún tenían mucho que contar. Con el álbum de fotos en sus manos, Javier tomó asiento en su habitación desordenada. Era un espacio que reflejaba su confusión interna, libros apilados, bocetos de proyectos inconclusos y una computadora repleta de ideas que no terminaban de materializarse. El retrato de su abuelo, rodeado de hombres en el taller, parecía invitarlo a explorar un mundo donde la habilidad manual era reverenciada, un contraste con su propia visión del éxito. Al pasar las páginas, las imágenes comenzaron a evocar recuerdos de su infancia. Cuando niño, había sido reticente a las tareas manuales, siempre prefiriendo las cosas más intelectuales. Para él, la mecánica no era más que un rompecabezas difícil de resolver. Sin embargo, ahora, al ver a su abuelo rodeado de herramientas, sintió una corriente de intriga. ¿Habrá algo en esa habilidad que se le había escapado? La figura de su abuelo, con su sonrisa cálida, se mezclaba con la idea de un hombre que había forjado su vida contra viento y marea. Javier se preguntó si había heredado no solo las características físicas, sino también las virtudes de determinación y destreza. Esa noche, la imagen de aquel taller lo seguía, como un eco suave que llamaba a su curiosidad. Impulsado por esta nueva perspectiva, al día siguiente decidió explorar la habilidad que siempre había rechazado. Gracias a la tecnología, se inscribió en un curso de mecánica local que comenzaba a la semana siguiente. La idea de ensuciarse las manos le resultaba aterradora y liberadora a la vez. Aprender un oficio que se le había presentado como ajeno podía ser la llave para comprender a su abuelo más allá de las palabras. Sin embargo, el temor a fracasar se asomó en su mente. ¿Realmente tendría la capacidad de dominar algo que antes había considerado irrelevante? El primer día de clases, la inseguridad lo invadió. Frente a un grupo de personas que parecían más capacitadas, Javier se sintió como un impostor. Mientras su instructor, un hombre fuerte con manos callosas y una mirada decidida, comenzaba a explicar los fundamentos de la mecánica, el joven no podía evitar pelear con sus propios pensamientos.
Cada técnica y demostración se sentía como un desafío que podría reforzar o romper su confianza. A medida que las semanas pasaban, trabajó largas horas en el taller, aplicando los conceptos aprendidos. Cada pequeño triunfo, un engranaje que encajaba o una herramienta dominada, se sentía como una victoria personal. La práctica regular le permitía vislumbrar la conexión con su abuelo. Cada movimiento de su mano, aunque diferente, recordaba la precisión requerida tanto en la mecánica como en sus diseños arquitectónicos. Poco a poco, Javier comenzó a entender que esta búsqueda de conocimiento en el fondo no era solo sobre seguir el legado de su abuelo. Era una forma de confrontar sus propios temores y dudas. La mecánica lo retaba, pero al mismo tiempo lo empoderaba. Cada vez que terminaba un pequeño proyecto, su autoconfianza crecía, y las sombras del miedo se disipaban un poco más. Sin embargo, no todo fue un camino de flores. Hubo días en que el desánimo fue abrumador y cada error en el taller le recordaba la voz de la duda que llevaba dentro. Confrontar esta lucha interna se convirtió en un nuevo desafío. ¿Podría seguir adelante a pesar de los fracasos? Aquella pregunta lo atormentaba, pero a la vez lo empujaba a ser más persistente. En la penúltima clase del curso, el instructor decidió dar un reto final, desarrollar un proyecto que integrara todas las habilidades aprendidas. La idea de presentar su trabajo frente a un grupo lo llenaba de nervios, pero también lo incentivaba a plasmar todo lo que había aprendido. Así, día a día, la ansiedad y la emoción se entrelazaban, alimentando una pulsión que lo acercaba a su verdadero yo. Finalmente, el día llegó. Mientras Javier exponía su proyecto ante los demás, sintió una conexión con su abuelo y con el legado que había comenzado a entender. Sin embargo, una inquietante pregunta cruzó su mente: ¿sí? Este era solo el inicio de su viaje de autodescubrimiento, ¿qué vendría después? La respuesta no estaba clara, pero un giro inesperado en la vida lo esperaba justo a la vuelta de la esquina, uno que podría poner a prueba todo lo que había aprendido. La presentación del proyecto había sido un hito importante para Javier, pero la sensación de logro se desvaneció rápidamente, reemplazada por un zumbido inquietante en su mente. La inseguridad de haber expuesto sus habilidades técnicas se entrelazaba con la luz de la curiosidad que había encendido en su interior. Pero el futuro parecía incierto, una nebulosa que prometía tanto avance como retroceso. Los días siguientes transcurrieron como una llamada de atención. Javier comenzó a cuestionar no solo el conocimiento adquirido, sino también la forma en que se veía a sí mismo y su lugar en el mundo. El hecho de que tuviera un proyecto final exitoso no significaba que toda la lucha interna había terminado. En cualquier momento, podría surgir otra duda que minara su nuevo sentido de identidad. La mecánica se había vuelto una vía de exploración, pero su rastro emocional seguía alimentando sombras de procrastinación y autolimitación. El instructor, un hombre sabio que parecía tener una intuición especial para leer la ansiedad ajena, se le acercó un día después de clase. Javier, dijo con su voz profunda, tienes más potencial del que reconoces. Pero para aprovecharlo, necesitas salir de tu zona de confort. Haz un proyecto que nunca creíste posible. La sugerencia lo golpeó como un cúmulo de ladrillos. ¿Por qué no desafiarse a sí mismo a tomar un paso más allá de las fronteras que él mismo había establecido? Decidió entonces que en lugar de intentar replicar lo que había aprendido hasta ahora, se aventuraría en un ámbito nuevo. Decidió construir un prototipo de vehículo manual, un híbrido entre un diseño elegante y funcionalidad mecánica, que había estado en su mente desde hacía años. La decisión fue liberadora, pero también aterradora. Cada día, el ajetreo de la creación se mezclaba con la ansiedad por el resultado. Desde ese día, Javier se sumergió en la tarea, rodeándose de planos, herramientas y piezas. Se entregó por completo, olvidando las inseguridades que había arrastrado. Sin embargo, el temor de no estar a la altura de su ambición solo crecía. Las noches en desvelo se tornaron rutina. La ansiedad por el juicio ajeno, la presión de demostrar su capacidad, lo acompañaban. Unos días más tarde, mientras trabajaba en su taller improvisado, un intento fallido hizo que toda la estructura se desmoronara. Todo su esfuerzo parecía en vano. Quería gritar, dejarlo todo, vaciar su mente y salir corriendo.
Pero entonces recordó a su abuelo, los principios que lo guiaron, como cada error se convertía en una lección. Al integrar ese pensamiento, Javier se obligó a adoptar una nueva perspectiva. Cada fracaso no era una señal de falta de habilidad, sino una oportunidad para aprender. Decidido a no rendirse, comenzó a trabajar en un nuevo diseño. Con cada adaptación y cada esfuerzo, sentía que su respeto por la mecánica crecía y, en paralelo, su respeto por sí mismo también lo hacía. Pero la presión aumentaba cuando faltaban solo unas semanas para la presentación final. La fecha límite se acercaba como un tren en la oscuridad, y la posibilidad de no estar listo le causaba un nudo en el estómago. Sin embargo, a medida que crecía su determinación de avanzar, Javier recibió un mensaje inesperado, una invitación para exhibir su proyecto en una feria local de innovación. Esta oportunidad, que había parecido lejana, se convirtió en un desafío inminente que podría catapultar su carrera. A medida que la fecha se acercaba, Javier enfrentaría no solo a un público escéptico, sino también sus propios miedos y dudas ante la posibilidad de un fracaso tremendo. La pregunta en su mente resonaba intensamente: ¿estaba realmente preparado para este salto al vacío? La respuesta se hacía cada vez más urgente. La presión sobre Javier aumentaba con cada amanecer. El proyecto se convertía en el centro de su existencia, y la presión por hacerlo perfecto lo abrumaba. En su mente, la imagen del vehículo que había diseñado se aferraba con fuerza, casi como una sombra que lo acechaba. Sin embargo, la realidad que se presentaba ante él era, en ocasiones, un recordatorio de su vulnerabilidad. Los días se alargaban y las noches se volvían cortas mientras alternaba entre la emoción de la creación y el desánimo del fracaso. La invitación a la feria de innovación había agregado otro nivel de complejidad a su proceso. Cada vez que se permitía pensar en el evento, una mezcla de miedo y emoción lo invadía. Si fallo, ¿qué dirán? Seré el chico que no pudo, se repetía. En medio de esta tormenta interna, decidió acercarse a su instructor. La experiencia de su mentor lo había guiado anteriormente, y esta vez buscaba claridad. Profesor, tengo miedo de no estar a la altura, confesó, a pesar del orgullo que sentía por intentar algo nuevo. El instructor sonrió. El miedo es un maestro severo, pero a menudo, un gran maestro. Enfréntalo, no lo evites. Descubrirás que si sientes temor, es porque estás haciendo algo significativo. Las palabras del instructor resonaron en su interior. Javier entendió que su miedo no era simplemente un obstáculo, sino también un indicador de su crecimiento personal. Decidió que debía utilizar ese temor como combustible, un impulso para mejorar cada aspecto de su proyecto. Así, se armó de valor y, tras la conversación, regresó al taller decidido a perfeccionar su diseño. A medida que sus manos trabajaban, su mente divagaba en el significado del esfuerzo. Se preguntaba si realmente podía llamarse a sí mismo un mecánico, o si simplemente estaba jugando a ser uno. Esa autocrítica era constante, pero aprender a diferenciar su esfuerzo personal de sus resultados era parte del proceso. Aquel vehículo no era solo un proyecto, simbolizaba su viaje hacia la autoaceptación. Sin embargo, la narrativa de Javier se complicó cuando conoció a Matías, un compañero del curso. Al principio, su presencia era reconfortante. Ambos compartían sus frustraciones, se motivaban mutuamente. Pero con el tiempo, la competencia se hizo palpable. Matías tenía un talento natural, su facilidad para crear prototipos impresionaba a todos. Javier, a su vez, sentía que su esfuerzo no era suficiente. La sombra del fracaso se hizo más intensa. Una noche, exhausto, Javier se encontró trabajando al borde de la desesperación. La frustración había alcanzado un clímax, y sus manos temblaban con la falta de descanso. Al mirar el diseño final que había trazado, se dio cuenta de que había descuidado lo más importante, su identidad. En lugar de ser auténtico, había estado intentando emular a Matías, desvirtuando su propio estilo. Con el amanecer, la claridad llegó a él. No podía dejar que la comparación lo definiera. Decidió hacer de su proyecto algo que realmente lo representara. Modificó el diseño, incorporando elementos que reflejaban su esencia. A medida que su visión cobró vida, la ansiedad fue reemplazada por un fervor renovado.
Finalmente entendía que la verdadera meta no era solo presentar un vehículo funcional, sino compartir una parte de su identidad. Los días se sucedieron en un torbellino de creatividad y esfuerzo. Pero el siguiente golpe llegó cuando Matías, al saber de la inminente presentación, lo desafió abiertamente. Si crees que puedes superar lo que yo he hecho, adelante, le dijo despectivamente. Javier, sintiendo el impulso retador, se enfrentó a un dilema. El orgullo deseaba demostrar su valía, pero en su interior se preguntaba, ¿era realmente ese el camino que quería seguir? La contradicción se tornaba más intensa. Un camino alimentado por el desafío personal o por el deseo de superación pública. Sin embargo, en el fondo, Javier sabía que había una lección más profunda por aprender. A medida que se acercaba la feria, su mente no solo lidiaba con la presión del evento, sino que también sopesaba las verdaderas motivaciones detrás de su esfuerzo. Una decisión crucial estaba a punto de tomar forma. ¿Sería capaz de convertir el desafío en una oportunidad para un verdadero círculo de crecimiento, o caería de nuevo en el ciclo de comparaciones insanas que solo conducía al daño personal? El día de la verdad estaba cada vez más cerca. Ante la inminente presentación, Javier se encontraba en una encrucijada emocional. El eco de la competencia había suscitado en él una mezcla de expectativas que lo mantenía en un constante estado de alerta. Cada amanecer le recordaba el desafío de demostrar no solo su capacidad técnica, sino también quién era realmente en ese universo nuevo que había comenzado a explorar. El taller se había convertido en su refugio, un lugar donde cada herramienta contaba una historia y cada proyecto significaba un paso hacia su autocomprensión. Su vehículo manual había pasado de ser un simple trabajo a convertirse en un símbolo de su crecimiento personal. A medida que se acercaba el día de la Feria de Innovación, veía en él la amalgama de la historia de su abuelo y su propio camino de superación. Había aprendido que la esencia de su narrativa no provenía de compararse con Matías ni con nadie más, sino de destacar su propia singularidad. El día de la presentación llegó como un estallido de adrenalina. Javier respiró hondo antes de caminar hacia el podio. Los murmullos en la sala se desvanecieron cuando comenzó a hablar. Explicó no solo el funcionamiento de su vehículo, sino cómo cada paso en su construcción había sido un despliegue de quién era y hacia dónde quería ir. Las palabras fluían de su boca con una conexión genuina, tocando no solo el diseño y la mecánica, sino también el significado detrás de cada elección que había tomado. Su autonomía se reflejaba en la presentación, donde comprendía que había dejado de ser el fantasma de su propia historia para convertirse en el protagonista. Al finalizar su exposición, el aplauso lleno de entusiasmo resonó en la sala, pero Javier sentía un tipo de satisfacción más profundo que el reconocimiento externo. Había logrado conectar no solo con su audiencia, sino con una versión de sí mismo que finalmente se atrevía a brillar con luz propia. Una vez cerrada la feria, el encuentro casual con Matías, que recientemente se había acercado de manera contrita para felicitarlo, tomó Javier por sorpresa. No te estaba viendo bien, eres un tipo increíble, Javier, dijo Matías, reconociendo el esfuerzo genuino que había presentado. La validación de un compañero, cuya competencia había considerado abrumadora, le abrió los ojos a un contexto más grande. La verdadera medida del crecimiento no era cómo se comparaba con los demás, sino cuán lejos había llegado en su propio viaje. Con el sentido del logro cuero, Javier se dio cuenta de que no solo había desarrollado un vehículo manual, sino que había conseguido despojarse de su identidad marcada por las inseguridades. El brillo en sus ojos no solo era por el éxito material, sino por haber cruzado los límites de lo que alguna vez pensó que era capaz. En su mente resuena la frase de su madre: ser fuerte no significa ser perfecto, significa levantarse cada vez que la vida te tira al suelo. Con su camino claro ante sí, Javier decidió que haría del proyecto en la feria un precursor de su futuro. Inscribió su trabajo en una competencia académica de jóvenes innovadores. Era el momento de darle vida a sus ideas, de seguir explorando su historia y el legado familiar que había comenzado a desenterrar. Con cada paso que daba hacia adelante, Javier mostraba una seguridad renovada y una dirección definida. Cuando se sentía vacío, ahora tenía un faro, su proyecto, su historia, y el legado no solo de su abuelo, sino también de su propio viaje. En la búsqueda de su autenticidad,
Su vida comenzó a cobrar forma, el vacío se transformó en propósito. Finalmente, al mirar en el espejo aquella tarde, Javier no encontró un joven perdido ni una carga, sino alguien que había conquistado sus miedos y había abrazado su verdadera identidad. La aceptación de su pasado lo había liberado, convirtiendo lo que una vez fueron sombras en una luz que guiaba su camino hacia un destino lleno de potencial. Con el corazón rebosante de satisfacción, Javier se comprometió a seguir adelante, a nunca permitir que la inseguridad o las dudas le dictaran el rumbo. El verdadero éxito había sido entender que, más allá del reconocimiento, está la valía en ser quien uno realmente es. Ahora sabía que su historia apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentarse al futuro, con determinación y autenticidad en cada paso. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias impactantes. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace épico. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.